Bienvenidos a un capítulo más de Droguserie. Hoy les voy a traer un capítulo que va a tratar sobre el alcohol y el tabaco, que son las sustancias de más uso, bastante riesgosas también y normalizadas en nuestra sociedad. Para quienes no vieron Droguserie capítulo uno, porque acá estamos en el 2 ahora, estoy haciendo esta serie hablando sobre drogas desde una perspectiva de derechos utilizando este libro de base que se llama Un libro sobre drogas del gato y la caja. Es un libro fantástico, buenísimo, lo puede leer cualquier persona que no tenga ni la más pálida idea de medicina, de salud y de terminologías raras. Explica las cosas de una forma muy simple y creo que es muy interesante para que todos sepamos sobre drogas sin estigmatizar, con info científica. Bien, luego de ese disclaimer, primero decirles que estoy rarísima porque estoy sin lentes, pero yo si me los pongo, estoy en mi viejo setup, se me ve toda la pantalla, el machete, se me ve todo el guión. No sé si usarlo así, pero es que no se me ven los ojos, boludo, parezco un Robocop. Así que bueno, me hice un muy buen delineado para que puedan apreciarlo. Pero bueno, no importa, chicos. Acá lo que importa es la información, no cómo esté yo. Hoy en Drogusería vamos a empezar a hablar de las sustancias una por una. O sea, primero hablamos como de una intro, de conceptos y demás, y ahora quiero empezar a hablar de las sustancias. Voy a hacer varios videos y este primer video vamos a hablar de tabaco y alcohol. Em, es importante arrancar desde algo básico, porque muchas veces hablamos de la droga como si fuese una sola cosa, como si todo entrara en la misma bolsa, y la verdad es que no. No existe la droga como una categoría única y homogénea, existen muchas sustancias distintas con efectos distintos, riesgos distintos, contextos y también significados culturales muy distintos. Algunas drogas son legales, otras son ilegales. Algunas están muy normalizadas al punto de que casi ni las pensamos como drogas y otras están súper estigmatizadas. Pero desde un punto de vista más serio, más sanitario y más honesto, todas son sustancias psicoactivas. Es decir, sustancias que actúan sobre el cerebro y pueden modificar cómo sentimos, pensamos, percibimos y cómo nos comportamos. Hablar de drogas no es enseñarle a la gente a drogarse. Ya lo hablamos en el video anterior cuando les comentaba sobre esta política pública de reducción de riesgos y daños, que mucha gente se quejaba porque decía que le enseñaba a drogarse a la gente y si lo habrán visto se van a dar cuenta que es muy distinto a lo que dicen. Hablar de drogas es hacer educación, es sacar el tema de prejuicio, de morbo y de tabú. Porque cuando una sociedad no puede hablar bien de un tema, termina entendiéndolo mal. Y cuando lo entiende mal, lo aborda peor. Entonces la idea es que esta serie no sea banalizar el consumo, ni romantizarlo, ni decirle a nadie qué hacer con su vida. La idea es informar, poner en contexto, ordenar conceptos y discutir estas cuestiones desde un lugar más humano y más claro y útil. Si tuviésemos que hacer una clasificación simple, para empezar, una forma útil de agrupar las sustancias es, según sus efectos que tienen sobre el sistema nervioso central. Una droga hace una sola cosa exacta, ni actúa igual en todas las personas, ni produce siempre el mismo efecto. Pero como mapa general, esta clasificación sirve bastante. Hay sustancias depresoras, estimulantes, psicodélicos, cannabis como grupo de características bastante particulares y también están los fármacos psiquiátricos que actúan sobre el cerebro. Aunque no solemos meterlos en la misma conversación cotidiana sobre las drogas. Dentro de las depresoras entran, por ejemplo, el alcohol, los ansiolíticos como las benzodiazepinas, nicotina, cafeína, cocaína y las anfetaminas. Y después están los psicodélicos como el LSD, la psilocibina, la mescalina o la ayahuasca. Entonces, ¿qué significa que una sustancia sea depresora? Claramente no significa que te deprime de trastorno mental, no, en el sentido psiquiátrico. No, significa que tiende a enlentecer la actividad del sistema nervioso central. Puede generar relajación, sedación, desinhibición, somnolencia, disminución de reflejos, torpeza motora o menor nivel de alerta. Algunas lo hacen de manera marcada y otras menos marcada. Y dentro de este grupo hay sustancias con las que convivimos todo el tiempo, que están profundamente metidas en la vida cotidiana y que muchas veces ni siquiera se nombran
con la gravedad o la seriedad que merecen, como es el caso del alcohol y el tabaco, que es lo que hoy nos compete a todos en este video. La nicotina suele clasificarse como estimulante, pero me interesa que en este primer episodio aparezcan juntas, porque probablemente son las sustancias psicoactivas más presentes, más naturalizadas y más atravesadas por costumbre, publicidad, historia y contradicciones sociales. Cuando hablamos de alcohol y tabaco, muchas veces los pensamos como costumbres, como parte de la vida cotidiana, como algo social, normal, pero si lo miramos desde el punto de vista de la salud, los dos son drogas. Los dos actúan sobre el cerebro y los dos pueden generar dependencia. Y las dos están naturalizadas que muchas veces ni siquiera los registramos con la seriedad con la que hablamos de otras sustancias. Empecemos hablando del alcohol. El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central. Esto significa que tiende a enlentecer la actividad del cerebro y del cuerpo. A veces la gente dice, pero el alcohol me activa, me pone sociable, me suelta. Y eso pasa porque al principio no se ve tanto el enlentecimiento y la desinhibición. O sea, el alcohol no te vuelve mágicamente más brillante, más divertido, más elocuente. No. En realidad se van apagando los frenos inhibitorios que tenemos acá en el lóbulo prefrontal. Eh, Baja el autocontrol, se altera el juicio, hace que midas peor las consecuencias y por eso una persona puede sentirse más suelta, más valiente o incluso más habladora. Por eso no es que el cerebro esté funcionando mejor, es que está funcionando con menos regulación, con menos freno inhibitorio. Si lo explicamos de una manera simple, el alcohol potencia sistemas del cerebro que frenan la actividad y al mismo tiempo bloquean sistemas que ayudan a mantenernos despiertos, atentos y organizados. En términos farmacológicos, aumenta la acción del GABA. ¿Recuerdan cuando hablamos de benzodiazepinas? Que potenciaban el GABA, por lo tanto inhibían, deprimían. Bueno, lo mismo hace el alcohol. Entonces, como el GABA es uno de los principales neurotransmisores inhibitorios del cerebro, lo que hace es reducir la acción del glutamato, que lo excita, especialmente a nivel de los receptores NMDA, que participan en la excitación, la memoria y el aprendizaje. Además, también impacta en circuitos de recompensa y refuerzo, donde aparece la dopamina, que ayuda a explicar por qué puede sentirse placentero y por qué en algunas personas se vuelve repetitivo o adictivo. Dicho en criollo, lo que todos queremos. El alcohol le pisa el freno al cerebro. Primero se nota menos en la coordinación y más en el juicio, y después se empieza a notar en el cuerpo. El habla pastosa, torpeza, lentitud, mala coordinación, reflejos más lentos, peor equilibrio, más impulsividad y más errores. Si seguís sumando alcohol, más alcohol, va a aparecer somnolencia, confusión, vómitos, desconexión e incluso intoxicaciones severas que puede generar depresión respiratoria, coma y muerte. No hace falta llegar a ese extremo para que haya daño. Mucho antes ya puede haber accidentes, peleas, situaciones sexuales de riesgo, manejo peligroso, violencia o decisiones impulsivas. No existe una equivalencia perfecta entre tantas copas de alcohol o tantas no, porque cambia mucho según el peso, si comiste, si no, la velocidad con la que tomaste, si tomás medicación, la edad que tengas y hasta la genética. ¿Vieron que dicen una copita de whisky te da, no sé, 0,1 y podés salir a manejar? Bueno, o sea, en Argentina tolerancia cero, chicos. Para quien no es de Argentina y viene a vacacionar, sepan que no se puede tomar alcohol si se maneja, me parece obvio decirlo. No hay como una correlación. Depende de todos estos factores de cuánto alcohol tengas en sangre o no. De cuánto te pegue, como se dice en la jerga popular. No hay, o sea, lo real es que no hay una fórmula universal, pero sí hay orientaciones generales que sirven para entender el riesgo que esto produce. Un trago estándar de alcohol contiene alrededor de 14 gramos de alcohol puro, gente, puro. Eso equivale más o menos a una cerveza chica o una lata estándar de graduación habitual. Una copa de vino de tamaño moderado o una medida de un destilado como, si no me equivoco, un destilado es whisky, ¿no? Sí, whisky. El problema es que muchas veces las copas reales son mucho más grandes que una medida estándar, ¿viste? Ay, me tomo
Una copita, me dijo el médico. Y la copa, sí, claro, no, amigo, así no, así no funciona. La gente cree que tomó una sola copa cuando en realidad tomó bastante más alcohol del que se está imaginando, claramente. En una persona adulta típica, una cantidad relativamente baja ya puede afectar la capacidad para conducir o reaccionar. A concentraciones de alcohol en sangre por debajo de 0,08 gramos por decilitro, ya puede haber un deterioro en las habilidades para manejar. Y a partir de 0,05, el riesgo de choque ya aumenta de manera significativa. Con 0,08 gramos decilitro, el riesgo de choque es aproximadamente 4 veces mayor que con un 0% de alcohol en sangre. Obviamente. Con 0,15 es muchísimo mayor todavía. Por eso es engañosa esa idea de que yo manejo bien aunque haya tomado. El deterioro empieza antes de lo que uno cree. Como orientación muy general, no personalizada, en un adulto típico, el patrón de 4 tragos estándar en unas 2 horas en mujeres y 5 en varones suele acercarse al rango de binge drinking, que se asocia alrededor de 0,08. Incluso antes de ese punto ya puede verse alteración del juicio, del tiempo de reacción y de la coordinación. Esto no sirve para calcular cuánto podés tomar. Sirve para justamente entender que la relación entre cantidad y riesgo no es trivial y que el cerebro empieza a alterarse antes de que uno se sienta muy borracho. O sea, no es necesario que te tomes 3 latas de birra para decir no voy a manejar. Ya con media empieza a hacer efecto en el cuerpo y justamente empieza a sacar estos frenos inhibitorios y nuestra coordinación, nuestros reflejos, todo va a empezar a disminuir y es muchísimo más peligroso, en este caso, manejar. Ahora, a una parte muy importante del alcohol es el síndrome de abstinencia alcohólica. Mucha gente piensa que dejar el alcohol siempre es algo simple como decir me aguanto las ganas, dejo de tomar y fin. Pero no siempre es así. Si una persona tiene dependencia física, dejarlo de golpe puede ser súper peligroso. El alcohol tiene una abstinencia que puede empezar entre las 6 y las 24 horas después de bajar o suspender el consumo. Puede dar temblor, ansiedad, sudoración, insomnio, náuseas, irritabilidad y palpitaciones. En algunos casos pueden aparecer convulsiones entre las 12 y las 48 horas y en los cuadros más graves puede aparecer delirium tremens, generalmente entre las 48 y las 72 horas un poco después, con confusión, agitación, fiebre, alucinaciones y compromiso médico serio, muy serio. Puede llevarte a la muerte un síndrome de abstinencia alcohólica. Al petit suisse te puede llevar. Perdón, no me estoy riendo de eso. Es una urgencia y puede ser mortal si no se trata. Hay un tratamiento para la abstinencia alcohólica. Por eso, no toda persona con consumo problemático debería dejar sola en casa de un día para el otro. En personas con dependencia importante, primero hay que evaluar el riesgo. Obviamente no es lo mismo una persona que consume alcohol de forma ocasional o de forma, no sé, todas las semanas, una copita. Eso no es lo mismo. Yo hablo de una persona que tiene adicción al alcohol, que lo consume todos los días, que se levanta a la mañana y se tiene que tomar una copa de vino porque empiezan los temblores. Bueno, esta es la explicación de por qué cuando se levantan tienen que tomar alcohol, porque a las 6 horas empieza a aparecer el síndrome de abstinencia y ellos tienen que subsanarlo con algo. Entonces, no es una boludez y hay que pedir ayuda. Entonces, un mito muy común es pensar que lo difícil del alcohol es solo lo psicológico. No. En algunas personas hay abstinencia física real y puede ser muy grave. Otro mito es creer que si el alcohol es legal no es una droga peligrosa. Tampoco. La legalidad no mide el daño. Ya lo hemos hablado. Y otro mito es pensar que el problema existe solo si alguien toma todos los días y termina muy deteriorado. En realidad hay mucho daño antes de llegar a una imagen extrema como con atracones, accidentes, violencia, conflictos familiares, gastritis, hepatitis alcohólica, problemas de sueño, ansiedad moderada y deterioro progresivo de alcohol. Sepan que tomar alcohol se comprobó ahora que es muy riesgoso, que eso de la copita de vino todos los días es mentira. No es que es mentira, en su momento lo era, era verdad, se promovía, los médicos lo promovían también. Uno de ellos fue Favaloro, que lo amamos a Favaloro, pero bueno, por ahí en esas épocas no había tanto estudio como ahora. Y ahora se comprueba que ya con consumir una gota de alcohol aumenta tu riesgo de tener un montón de enfermedades. Entonces,
El consumo que no genera riesgo es el no consumo, básicamente. No sé si me entienden. Eso de que consumo una vez cada tanto también puede llegar a generar riesgo. Obviamente no lo vamos a comparar con alguien que consume todos los días. ¿Y hay tratamiento? Sí lo hay. Para el alcohol existe un tratamiento y vale la pena pedir ayuda. A veces el primer paso es una evaluación clínica para ver si hay una dependencia física y si hace falta el abordaje supervisado para la abstinencia. En otros casos se usan medicamentos para atravesar la retirada del alcohol de forma segura, junto con tiamina, es una vitamina del complejo B, y un seguimiento clínico. Después también tiene que haber un tratamiento psicológico, grupal o interdisciplinario. Y en algunos pacientes se indican fármacos para ayudar a mantener la reducción o la abstinencia según el caso. Lo importante es entender que no hay una sola puerta de entrada. Se puede empezar por una consulta clínica, por salud mental, por adicciones o por una línea de orientación. Incluso también te puedes acercar a la guardia. Si ves que dejaste de consumir hace unas horas y empezaste con los efectos adversos, también a veces acercarte a una guardia es bastante más acertado e incluso rápido. Y ahora quiero hablar del tabaco. El tabaco es una droga, aunque culturalmente muchas veces quede fuera de la categoría droga. La sustancia que más explica su poder adictivo es la nicotina. A diferencia del alcohol, la nicotina suele clasificarse como estimulante. Pero mucha gente dice, a mí el cigarrillo me calma. Y eso también tiene una explicación. La nicotina actúa en receptores nicotínicos de acetilcolina en el cerebro y genera liberación de dopamina y otras señales asociadas a la atención, alivio y recompensa. Entonces, puede dar una sensación breve de activación, foco, calma, pero muchas veces esa supuesta calma no es una relajación real, sino el alivio transitorio de los síntomas de abstinencia que ya empezaron a aparecer entre un cigarrillo y otro. O sea, no necesariamente te están calmando desde cero, muchas veces están apagando el malestar que la propia dependencia te está generando o te generó. Eso hace que el tabaco se meta muy fácil en la rutina. El cigarrillo de la mañana, el cigarrillo después de comer, el del trabajo, el de la pausa, el de la ansiedad, el de la tristeza, el del café, el de la salida. Y entonces la persona siente que fuma para un montón de cosas distintas, cuando muchas veces lo que está sosteniendo es una dependencia que se volvió cotidiana y casi invisible. Justamente por eso el tabaco es tan insidioso. No suele producir una intoxicación aparatosa como el alcohol, pero puede construir una adicción muy firme, muy repetitiva y muy dañina. Este tema a mí me toca muy de cerca porque yo fui fumadora desde los 13 años. Decime qué hacía yo fumando a los 13 años. Bueno, la rebeldía, ¿viste? Dejé de fumar a los 19 años, durante 4 años, y a los 23 volví a fumar, por un año, y lo dejé. Hoy tengo 28 años, hace 3 años que no fumo, orgullosa de mí misma. Después vamos a hablar del tratamiento y les voy a decir un poco qué es lo que a mí me ayudó. Pero bueno, se puede salir, se puede salir. Igual a veces cuando estoy de guardia y estoy harta de la vida y veo a mis compañeros de enfermería fumándose un cigarrito afuera, yo voy y me siento ahí al lado. Saco chai. Y de paso siento olor a pucho. Como que a veces tenés esos momentos de que vuelve, pero bueno, no he vuelto a fumar, que eso es lo bueno. He sido fumadora pasiva, puedo decir. Entonces, la abstinencia a la nicotina, a diferencia a la abstinencia alcohólica, no suele ser médicamente peligrosa en el sentido de que no suele producir convulsiones o delirium tremens, pero sí puede ser muy molesta y muy difícil de tolerar. Puede dar irritabilidad, ansiedad, ganas intensas de fumar, inquietud, dificultad para concentrarse, insomnio, bajo estado de ánimo y aumento de apetito. Muchas personas sienten que lo peor aparece en los primeros días, especialmente en las primeras 72 horas y que después va mejorando en las semanas siguientes. En general, los síntomas más fuertes tienden a bajar a lo largo de las 2 a 4 semanas, aunque las ganas puntuales pueden reaparecer más tiempo, sobre todo ante disparadores como café, estrés, mis guardias, alcohol o reuniones. Es tremendo porque yo habiendo sido fumadora y siendo médica y también tratar pacientes con dependencia a la nicotina, creo que lo peor de dejar el alcohol es la dependencia, el alcohol, la nicotina.
es la dependencia psicológica que genera. Esto de el puchito de la parada del colectivo. Claro, yo fumaba esperando el colectivo, chicos. ¿Ustedes se han prendido el cigarrillo ese de... ay, ¿cómo se dice? El cigarrillo del colectivo, le decíamos, no sé cómo era, que lo prendías y venía el colectivo. O sea, a ese punto. El de después de fumar, que salís con amigos y te fumas unos 20 millones de puchos y después llegás a tu casa que no puedes ni respirar. Bueno, es como que el pucho está como muy metido en nuestra sociedad y en nuestro imaginario colectivo. Y vamos a hablar de algunos mitos. Uno muy frecuente es, si quiero, dejo cuando quiero. A veces sí, pero muchas veces no, la mayoría te diría yo. Justamente porque la nicotina genera dependencia. Otro mito es, fumo poco, así que no pasa nada. Es la típica de los pacientes, ¿fumás? Sí, uno o dos igual. Fumás. No, es muy riesgoso ya, aunque sea uno por día, el riesgo de cáncer, de EPOC, de un montón de enfermedades cardiovasculares aumenta muchísimo más que si no fumases. No hace falta fumar muchísimo para que haya un daño y tampoco hace falta fumar desde hace décadas para que haya un impacto cardiovascular o respiratorio, lo que les digo. También depende mucho tu predisposición genética, enfermedades heredofamiliares, por ejemplo, si tuviste familiares con cáncer de pulmón o de algún tipo similar. Entonces, no es solo si fumo uno o dos. Es la típica de, ¿vieron esos abuelos que llegan a los 80 años fumando 20 a todos por día y no se mueren ni de cáncer ni de POC? Se mueren porque, no sé, los pisó un auto y decís, yo también podría fumar hasta esa edad. Pero bueno, no todos llegan a esa, la verdad, qué afortunado que fuiste, reina. Otro mito es, dejar de fumar me va a poner peor de ánimo para siempre. En realidad puede haber días o semanas difíciles por la abstinencia, pero eso no significa que la persona quede peor. De hecho, dejar de fumar mejora la salud en cualquier momento de la vida. Sí existe un tratamiento para dejar de fumar. No todo depende de la fuerza de voluntad. Es muy difícil, y lo digo porque yo también lo traté de hacer así. Dejar de fumar por fuerza de voluntad, chicos, es lo peor que te puede pasar en la vida. De hecho, pensar que todo depende de la fuerza de voluntad termina frustrando a la gente y haciendo que nunca dejen de fumar. Hay tratamientos bastante eficaces. La Sociedad Argentina de Neumonología propone un tratamiento médico para hacerlo, con terapia de reemplazo de nicotina, con parches y también con medicamentos como bupropión. El bupropión es un antidepresivo que funciona muy bien para tratar el craving, que son las ganas imperiosas de fumar. Entonces, el tratamiento básicamente es, empezás con los parches de nicotina, no se dan por mucho tiempo, es básicamente para dejar de fumar, pero seguís teniendo la nicotina en el cuerpo, es como que sigas fumando, o sea, la adicción sigue estando porque te estás poniendo nicotina. Entonces, empezás con los parches mientras empezás con la medicación también, porque los antidepresivos, si lo recuerdan, tardan más o menos 2 semanas en hacer efecto, 2 semanas, perdón, dos no, de 4 a 6 semanas en hacer efecto. Entonces, en ese tiempo, parches de nicotina, uno por día. Eso, más el bupropión, y ya cuando el bupropión empieza a hacer efecto, que te está sacando las ganas de consumir, el craving, como le decimos nosotros, se suspenden los parches de nicotina y ahí seguís con eso. Obviamente acompañado de psicoterapia, amigas, que se creen. En Argentina, por lo menos, yo creo que en todo el territorio argentino, pero en provincia de Buenos Aires por lo menos hay planes de cobertura. Esto tiene que ser cubierto por el Estado. Hay una ley antitabaco. La ley antitabaco en Argentina fue promulgada en el 2011, número 26.687, donde se regula la publicidad, la promoción y consumo de tabaco para proteger la salud. Se prohíbe fumar en espacios cerrados de acceso público, oficinas de transporte y obliga a incluir imágenes de advertencia en los paquetes buscando prevenir el tabaquismo y reducir la exposición al humo. Claramente sabemos que esas imágenes de gente moribunda no le dan lástima a nadie y nadie va a decir, ay, dejé de fumar porque vi un señor sin dientes en el paquete de tabaco. No. No funciona así la adicción, debo decirles, se los digo como médica y como ex tabaquista, no funciona así, reinas. Como les decía, obviamente esta ley también incluye dentro el tratamiento, tanto con antidepresivos tipo bupropión, antes se usaba mucho la vareniclina, que es parecido al bupropión, pero ya no se usa más, y los parches de nicotina, además de la terapia
Y bueno, hay una línea gratuita que se las voy a poner acá. 0800-999-3040. Si llaman ahí, es una línea del Ministerio de Salud. Deberían cubrirles el tratamiento y los van a orientar un poco si es que están buscando cómo dejar de fumar. Así que, porfa, vayan. Y después está las medidas no farmacológicas. Yo, en lo particular, dejé de fumar con medidas no farmacológicas. Las dos veces que dejé de fumar. Yo leí un libro que se llama Dejar de fumar es fácil si sabes cómo, de Allen Carr. Él es un tipo que tenía un programa para ayudar a la gente a dejar de fumar en España. Él era un fumador empedernido, no me acuerdo bien qué decía el libro, pero creo que lo habían hipnotizado y le había funcionado. Bueno, el libro no te hipnotiza, no se asusten. El libro básicamente es muy corto y te hace pensar el hábito desde una forma que vos te sentís un pelotudo por fumar. A mí eso me funciona. Hay gente que le funciona ese tipo de cosas y gente que no. Gente que necesita el bupropión, los parches, acompañamiento psicológico. Y gente que se puede leer ese libro y que quizás le funcione. Yo creo que juntarlas a todas estaría genial. Tipo, que vayas al psicólogo, te leas este libro, te tomes el bupropión, los parches y yo creo que ayudaría un montón. Pero bueno, en mi caso yo primero probé con esto y me ayudó muchísimo y se lo he recomendado a otras personas que le han ayudado y otras personas que han dicho esto es una pelotudez y no lo leyeron más. Yo creo que esas personas son a los que se lo he recomendado y no les funcionó o no lo quisieron leer. En realidad no lo quisieron leer, es que no querían dejar de fumar. Realmente tenés que tener ganas de dejarlo, estar muy convencido, porque es un libro que te expone todas las verdades en la cara y ¿quién quiere que le digan todas las verdades horribles en la cara? Nadie. Y tenés que tener un poquito de insight. Insight significa mirar a tus adentros y entender lo que está pasando. Hay gente que no tiene tanto esa capacidad y quizás este tipo de recursos más de ayuda, ¿cómo se dice? De autoayuda, porque es medio de autoayuda, sinceramente, no les sirven. Igual hay libros de autoayuda que son una pelotudez, tipo gurú de TikTok. Bueno, este libro no es así. No es así. Tiene otro tipo de enfoque y no es motivacional. O sea, chicos, no, por favor. Pero bueno, se los recomiendo, lo pueden buscar en Google, está el PDF gratuito, creo que tiene 114 páginas. Obviamente que esto no reemplaza una consulta médica si es que tenés mucha dependencia o tenés otras enfermedades, porque claro, yo era joven, no tengo ninguna enfermedad cardiovascular, ni pulmonar, ni nada, entonces obviamente no fui a consultar a un médico, traté de hacerlo por mi cuenta, ¿no? Pero si vos sos una persona que tiene ya enfermedades, que tenés mucha dependencia, que probaste dejar muchas veces y no pudiste, y yo te recomiendo que primero vayas al médico, si querés andar leyéndote el libro mientras tanto, pero sí consulta al médico porque te va a ayudar y te va a dar un tratamiento quizás mucho más efectivo o más fácil de hacer para que no la pases tan como el tuje, porque la verdad que no es fácil, chicos, no es fácil. Ya les dije, tenemos un número para dejar de fumar, que ya se los pasé, 0800-999-3040, opción uno y para orientación y contención y acompañamiento por consumo problemático de alcohol u otras sustancias está la línea 141 del Cedronar. Es gratuita, anónima y disponible para todo el país, ¿sí? Además de espacios de atención territorial. Entonces, si tienen alguna de estas dos dependencias, ya saben a dónde comunicarse para pedir ayuda, por lo menos en Argentina. Discúlpenme si acá hay alguien de otro país, no sé qué otros lugares hay, pero siempre pidan ayuda. Si son de otro país, concurran a su hospital más cercano, a una consulta médica, que van a saber cómo orientarlos si es que tienen algún tipo de dependencia, ya sea alcohólica o de tabaco. Bien, entonces, si tuviésemos que resumir el alcohol y el tabaco, son dos drogas enormemente naturalizadas. El alcohol enlentece y desinhibe, porque deprime la actividad cerebral. La nicotina engancha porque actúa sobre circuitos de recompensa, atención y abstinencia. Las dos pueden generar dependencia, pero no son iguales. La abstinencia del alcohol puede ser grave e incluso poner en riesgo la vida en algunas personas, mientras que la del tabaco suele ser más molesta, pero no suele ser peligrosa de esa manera. En ambos casos hay tratamiento, en ambos casos hay mitos que confunden. Y en ambos casos hay que hablar claro, porque esto ayuda a no callarnos, porque esto ayuda más que callar o moralizar. Por eso,
En esta serie, cuando hablamos de drogas, no vamos a usar un criterio moral, no vamos a dividir entre gente buena, gente mala, ni entre sustancias de delincuentes o de sustancias normales. Vamos a tratar de entender qué hace cada sustancia, qué riesgos tiene y qué lugar ocupa en la cultura, qué mitos la rodean y cómo podemos hablar de todo esto de una forma más adulta y más útil, porque la ignorancia no nos protege. El silencio tampoco, el juicio menos. Lo que puede proteger más es la información clara, el pensamiento crítico y la posibilidad de hablar sin hipocresía. Ese también es el espíritu de un libro sobre drogas, correr la discusión del castigo y llevarla hacia la salud pública y los derechos humanos. Entonces, my people, para cerrar este episodio sobre sustancias específicas, quiero que nos quedemos con algunas ideas simples. Primero, droga no es sinónimo de ilegal. Segundo, no todas las drogas son iguales. Tercero, una sustancia puede estar muy normalizada y aún así causar muchísimo daño. Cuarto, entender cómo funciona una droga no es promover su consumo, es hacer educación sanitaria. Y quinto, si queremos discutir de verdad el tema de las drogas, tenemos que poder hacerlo sin moralismo fácil, sin prejuicio y sin esa costumbre de mirar solo lo ajeno mientras ignoramos las sustancias que tenemos más cerca. Esto fue Droguserie 2. Te invito a la tercera Droguserie, que todavía no sé de qué voy a hacer. Probablemente sea de estimulantes, tipo la nicotina, pero vamos a hablar de otro tipo de drogas. Y bueno, nada, espero que les haya gustado. Como ex tabaquista, les digo que se puede salir, chicos, pidan ayuda. Y nada, eso. Gracias por verme otra vez. Esto fue Droguserie y nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau.